Bueno, jóvenes, vamos a trabajar el tema 4.3, que es función f de x igual a menos ax cubo con a mayor que 0. Para nuestro caso, ¿qué significa? Que ahora la x cubo va a llevar un número negativo. Y nos pide que con la gráfica de f de x igual a x cubo vamos a realizar lo siguiente. Utilicemos los valores de f de x para completar la tabla y graficar la función g de x igual a menos x cubo. Los puntos o los valores para f de x ya los hemos trabajado en clases anteriores. Ya sabemos que este menos 8 resulta de menos 2 por menos 2 por menos 2. El menos 3.38 resulta de menos 1.5 por menos 1.5 por menos 1.5. Y así cada uno de los puntos para f de x resultan de elevar el valor de x al cubo. Ahora lo que vamos a completar es para g de x igual a menos x cubo. ¿Qué me está indicando este valor de menos acá? Que el valor que yo obtuve de x cubo, ahora lo voy a multiplicar por ese menos o por ese menos 1 implícito que hay ahí. Y aparte de eso, también nos pregunta cuáles son las similitudes y diferencias entre las funciones f y g. Vamos a obtener la solución. Ya quedamos en que estos puntos ya los hemos trabajado y ya sabemos cómo se obtiene. Pero el g de x, como g de x es igual a menos x cubo, ¿qué significa? Cada valor de x cubo se va a multiplicar por menos 1. Entonces lo que va a suceder es que si eran negativos se hacen positivos, como podemos ver. Es el mismo valor, pero como se ha multiplicado por menos 1, si son negativos se hacen positivos. Y si son positivos, se hacen negativos. ¿Estamos? Ese es el único cambio que se genera, ¿verdad? Porque lo estoy multiplicando por el signo menos, o en este caso por menos 1. Ahora bien, vamos a graficar esos puntos. Ya anteriormente, ya teníamos la gráfica para f de x. Es esta que podemos ver acá, ¿verdad? Ahora bien, vamos a graficar los puntos para g de x. Si nos fijamos, en el caso de f de x, un punto era menos 2 y menos 8. Pero para g de x va a ser menos 2 y 8. Es decir, que ahora el punto cae en el eje y, menos 2, 8. Es decir, su imagen es la opuesta de la función f de x. Para f de x, otro punto era menos 1.5, menos 3.38. Menos 1.5 y menos 3.38. Entonces, para g de x, la imagen es la inversa. En este caso, es positiva. Entonces sería menos 1.5, menos 3.38, que sería acá. Luego, menos 1, menos 1 era para f de x. Entonces, para g de x va a ser menos 1,1. Es decir, el opuesto, ¿verdad? Y como podemos ver, la gráfica es esta de color morado que podemos ver acá. Viene acá y luego acá. Entonces, con solo ver esta gráfica, si nosotros nos percatamos, no es creciente, así como en la anterior. ¿Cuáles son las similitudes? Tanto el dominio y el rango de ambas siempre van a ser los números reales. Eso es una similitud. Y también la otra similitud es que ambas van a pasar por el origen y tienen la misma forma en la curva. Pero ¿cuáles son las diferencias? Todos los puntos excepto el origen no coinciden. Ya vimos que solo el origen es el único punto en común. De ahí todos los demás no coinciden, ¿verdad? Ahora bien, si x es menor que 0, entonces g de x está sobre el eje x, mientras f de x está debajo del eje x. Eso ya lo comprobamos, ¿verdad? Para cuando x es negativo, g de x está por arriba del eje y f de x está por debajo del eje. Pero cuando x es mayor que 0, g de x pasa por debajo del eje x y f de x pasa por encima del eje x. Ahora bien, tenemos que si f de x es igual a x cubo y a mayor que 0, entonces la gráfica de la función g de x es igual a menos f de x, lo que es igual a tener menos ax cubo. Es una reflexión con respecto al eje x para nuestro caso. De la gráfica de la función f tiene como dominio y rango el conjunto de los números reales y es decreciente en todo su dominio. Su gráfica pasa por el origen y tiene la misma forma que la gráfica f y resulta de multiplicar por menos 1 todos los valores de f de x. ¿Por qué decimos que es un reflejo? Si nosotros colocamos un espejo acá, vamos a ver efectivamente que
esta parte de g de x es el reflejo de esta parte de f de x. Y esta parte de g de x aquí abajo es el reflejo de f de x. Es decir, que si yo decidiera doblar esto a través del eje x, al calcar esta parte caería acá. Y al calcar esta parte va a caer acá arriba. A eso se refiere la reflexión. Ahora bien, si nos fijamos, cuando el valor de A es negativo, quiere decir que la gráfica es decreciente. Como podemos ver, a medida el valor de X va aumentando, el valor de Y va disminuyendo. Entonces la gráfica es decreciente. Y si nos fijamos, todo resultó de multiplicar por menos 1 esos valores. Vale, graficamos, o basado en esto, ustedes van a resolver estos tres literales. Estas tres gráficas ya las hemos resuelto. Ya hemos resuelto 2x cubo, 1/2 de x cubo y 3x cubo. Por ejemplo, en el 4.2 ya se construyó la tabla para 2x cubo, que es esta de acá. Y ya se construyó para menos 1/2 de x cubo, que es esto de acá. Y en ese mismo 4.2 ya construyeron la tabla ustedes para 3x cubo y también para menos 1/3 de x cubo. Entonces lo único que van a hacer ahora para obtener sus valores negativos es que estas tres tablas, para construir la de g de x, simplemente cada valor que obtuvieron en f de x lo van a multiplicar por el signo menos 2 para este caso, por el signo menos en este caso. Es decir, que si en 2x cubo les dio positivo, los positivos se hacen negativos y los negativos se hacen positivos para obtener la de g de x. En cada uno de esos vamos a aplicar lo mismo y vamos a ver efectivamente que nos va a salir una reflexión respecto al eje X de las gráficas. Para comprobar lo que hicimos, podemos auxiliarnos de GeoGebra. Vale. Por ejemplo, vamos a graficar el literal B, 1/2 de x cubo. Esa es la original. Colocamos 1 entre 2, subimos el cursor, colocamos x, el exponente y luego x cubo. Vale, ahí tenemos la de 1/2 de x cubo. Ahora bien, con la misma tabla yo tendría que graficarle, cambiándole los signos, menos 1/2 de x cubo. Entonces hago el mismo proceso, coloco menos 1 entre 2, x cubo. Y es la de color rojo que acabamos de ver ahí. Si nos fijamos, efectivamente, es la reflexión. Veamos. Esta corresponde a 1/2 de x cubo y esta corresponde a menos 1/2 de x cubo. Entonces acá podemos comprobar si los puntos que nosotros obtuvimos coinciden con la gráfica que construimos con la tabla y poder comprobar con GeoGebra que lo que hicimos está bien.